Oye, Buen día, Nina. buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, acá preparada para que podamos responder las preguntas. Súper. Bueno, comentarles que hoy día estoy con Nina Bello. Eh, Esta es una jornada adicional a los webinars que tuvimos ya hace 2 semanas. Ya son 2 webinars sobre ley Karen y ley de conciliación. Tenemos el compromiso de contestar unas preguntas, así que preferimos hacerlo en esta instancia, más que enviarles un documento. Con un texto. Ya, así que voy a empezar eh, a leer las preguntas, Nina. Voy a empezar por Ley Karin Por favor, correcto. para que vayamos contestando las preguntas que nos quedaron pendientes. Ya. Primera pregunta. ¿Qué se entiende por requerimiento de carácter sexual? Bueno, un requerimiento de carácter sexual es una figura que la doctrina ha acuñado, y me refiero con la doctrina desde el legislador, los órganos administrativos del trabajo y los órganos judiciales, para referirse a una petición que tiene naturaleza sexual. Y una petición no necesariamente significa una verbalización de la pretensión que tiene una persona, sino de acciones, de contextos que llevan a una persona a entender que otra, que puede ser un hombre, una mujer o una persona que pertenece a diversidades, quiere una satisfacción sexual con ella, con él, con ella, y como cualquiera sea la naturaleza de la víctima. Entonces, decir taxativamente cuáles conductas se encuadran en un requerimiento de carácter sexual es muy difícil, sino que depende mucho también de la subjetividad de alguien. Por ejemplo, tomar una prenda de vestir que alguien ha dejado en su asiento, en el respaldo de su asiento, y llevárselo y ocultarlo, podría ser al entender de alguien, un requerimiento de carácter sexual. Como podría ser, por ejemplo, pedirle a la persona que lleve medias negras algún día, medias de nylon, porque eso le gusta. Entonces, no hay conductas taxativamente previstas con esa naturaleza, van a depender de la percepción subjetiva que tenga cada quien, y finalmente quien decide si tienen ese carácter o no será el órgano que conozca de la denuncia. Si la persona le interpone en la organización analizará el contexto y verá si tienen esa connotación o no, o si denunciamos ante la Dirección del Trabajo, el inspector tomará la decisión, o si vamos a la jurisdicción, el juez evaluará los elementos contextuales para decidir. Súper, muchas gracias. Mm. La segunda pregunta dice, si el trabajador expone la situación, pero no genera una denuncia, ¿se debe investigar de igual manera? ¿Cómo se deriva la denuncia a la dirección del trabajo? Sí, la pregunta es muy interesante porque exponer la situación puede derivar en una investigación o no, según quiénes son los receptores de esta noticia. Si yo expongo la situación, por ejemplo, a mi jefatura, en teoría debería abrirse una investigación, y debería abrirse porque la ley ahora nos ordena a las organizaciones hacernos cargo de este tipo, y cuando digo hacernos cargo es de oficio, o sea, motus propio. Si tenemos noticia de que esto ocurra, tenemos que investigar. Es nuestra responsabilidad como parte del deber de cuidado que acuerda la legislación. Ahora bien, si yo esto se lo expongo a una compañera o a un compañero que no tiene la potestad para iniciar la investigación, difícilmente eso vaya a ocurrir. Entonces, una recomendación para trabajadores y trabajadoras es, siempre que consideren que está ocurriendo una conducta de naturaleza sexual, de acoso laboral, o estamos expuestos a una acción violenta de terceros, siempre iniciar el procedimiento de denuncia, siempre. Ahora, supongamos que se inició
¿cómo esto llega a la dirección del trabajo? Si la, si la denuncia se interpuso en la misma organización y la organización abre la investigación, tiene dos opciones, tiene dos mecanismos. Primero es seguir la investigación hasta el final y cuando se produzca un informe, remitirlo a la dirección del trabajo, que va a ser una especie de veedor de la corrección de todo lo que se hizo. Esa es una opción y otra opción es trasladarla. Entonces, ¿cómo se hace inmediatamente? Si yo opto como organización por el traslado, cosa que recomiendo, una vez que yo haya recibido la denuncia y que haya recabado los elementos de convicción, las pruebas, todo este tipo de cosas, voy a la dirección del trabajo y cuando digo voy a través de medios virtuales o voy físicamente a poner a la autoridad en conocimiento de la denuncia que he recibido y a partir de ese punto es la dirección del trabajo quien lleva la investigación, pero por supuesto me pedirá antecedentes y me pedirá recaudos y actuaciones y entre otras cosas me ordenará imponer las medidas de protección para la presunta víctima mientras la investigación ocurre. Ujú. Nina, la persona investigadora dentro de la empresa no necesariamente es la jefatura, ¿cierto? No necesariamente es la jefatura y probablemente no sea la jefatura, porque la ley nos impone ahora, nos impone, es una obligación, que las personas a cargo de estos procedimientos tengan formación en la materia y muy especialmente formación en género. Es decir, sean personas capaces de aplicar al procedimiento un enfoque de género. Entonces, Mm. puede ser la jefatura si tienen este tipo de preparación. Si no la tienen, vamos a tener que buscar en la organización a alguien que la tenga. Y lo que va a pasar en el 99% de empresas es que no hay una persona con ese perfil. Entonces, igual que pasa en el área de la discapacidad, de la diversidad y de la inclusión, donde Mm. hay gestores, aquí vamos a comenzar a tener una especie de pseudo gestores que va a ser una persona dentro de la organización que va a tener que formarse con una ayuda, con una asistencia técnica de alguien, de un organismo, en la materia. Y después que esté formado en la materia, entonces va a poder llevar estas actuaciones. Si no tiene este perfil, eh, es como que el procedimiento no se haya hecho, no es legítimo. Claro. Y se relaciona con una pregunta que nos hacen, que dice, ¿quién capacita y a quién capacita? Perfecto. Eh, Esa es una pregunta medular de este asunto. ¿Por qué? ¿Quién capacita? Mi recomendación es que la persona se capacite con, por ejemplo, una muy buena opción es que se capacite con organismos técnicos de capacitación, que acuda a un OTEC, que acuda a un organismo especializado en esto y reciba una capacitación, obtenga una certificación, haga un curso, por ejemplo, un curso como punto inicial y después que tenga un acompañamiento de estos organismos para primero formarse en el perfil de alguien que conoce los procedimientos, más que ahora no es un procedimiento, van a ser por lo menos 6, 3 preventivos y 3 de intervención. Conozca los procedimientos, pero sea capaz de activar los procedimientos desde el enfoque de género. ¿Y a quién? ¿Quién va a ser la persona? Idealmente alguien que esté involucrada en la gestión de personas, alguien que pertenezca al área de recursos humanos, de desarrollo organizacional. Eso dependerá un poco de cada organización, pero debe ser una persona involucrada con la gestión del capital humano, idealmente, salvo que en empresas, sobre todo en organizaciones grandes, se integre una persona con el rol exclusivo de hacer todo cuanto la ley Carín nos impone porque no es solo esperar que mm, denuncien, es todo un proceso preventivo, de capacitación, de difusión, de prevención y eventualmente de intervención. súper. Em, Nos preguntan, ¿cuál es exactamente el rol de las mutualidades en la implementación de la ley? Muy bien. La ley llama a las mutualidades, a estos organismos administradores o al Instituto de Seguridad Laboral, según corresponda,
a acompañar a las organizaciones en todo cuanto tiene que ver con la puesta en marcha de la ley. Ahora, tristemente debo decir que al día de hoy, si buscamos en la H o en alguno de sus análogos, no vamos a encontrar de momento instrumentos, metodologías aplicadas a esto. Cuando esto ocurra, tenemos que saber que esto va a ocurrir desde la generalidad, porque es imposible que ellos materialmente creen metodologías que se adapten a cada tipo de organización, a cada negocio, a cada giro. Eso no va a pasar. Entonces, muy probablemente cuando comiencen a hacerlo, que no han empezado, eh, creen cosas generales. ¿Cuál es mi recomendación frente a esto? Mi recomendación es que si bien una organización puede aprovechar las cosas generales que provea la mutual, busque eh, un asesoramiento específico, busque un acompañamiento específico adaptado a su realidad, a su negocio. No todas las empresas tienen la misma cantidad de hombres y mujeres. Por ejemplo, hay empresas que 99% son hombres. Entonces, la aplicación del enfoque de género ahí tiene un alcance completamente distinto que una empresa donde mayoritariamente son mujeres, como pasa en el retail, en el mundo de los servicios. Entonces, las mutualidades deberían, si va a pasar materialmente, de momento no se ha hecho prácticamente nada. Y más allá de eso, si queremos procedimientos y protocolos que de verdad se adapten a cómo somos en nuestra organización, buscar un acompañamiento más particular. Súper. Y esos protocolos, cuando ya los tengamos en la empresa, ¿requieren de alguna avisación o certificación de alguna institución? La norma no nos pide eso, no nos pide eso. Se supone que si cumplimos con los extremos de la ley, con lo que la norma quiere y con esas eventuales generalidades que nos dé la mutual, deberíamos adaptarnos a esto. Lo que sí dice la norma es que eventualmente se va a dictar un reglamento con los mínimos indisponibles que debería tener esos protocolos, que deberían tener. Eso quiere decir que en algún momento va a aparecer un reglamento que nos diga, su protocolo de prevención por lo menos debe tener esto y estos pasos. Lo mismo que su protocolo de intervención. Ahora bien, ¿Mm? el reglamento va a decir eso. Sin embargo, las empresas que se quieran ir preparando en esto pueden aprovechar la experiencia que ya se tiene de organizaciones que se han adelantado en esto y han creado su protocolo, o, por ejemplo, de las recomendaciones que nos da la Organización Internacional del Trabajo, que las tiene hace mucho tiempo. Sabemos que en Chile nos debimos poner al corriente de esto hace mucho, sin embargo, acaba de ocurrir. Entonces, ya hoy día hay suficientes herramientas con las cuales comenzar a construir nosotros nuestros protocolos, porque la ley va a entrar en vigencia el 1 de agosto y se supone que el 1 de agosto los debemos tener, aun cuando el reglamento no ha salido. ¿Qué pasa si una empresa no los tiene? No, Bueno, no implementa la ley en el fondo. si la empresa no implementa la ley, va a tener graves problemas. ¿Por qué? Eso es una bomba de tiempo. Si yo no tengo la ley y no pasa nada, es decir, nadie denuncia, etcétera, lo peor que podría pasar es que eventualmente me fiscalicen, me pidan los protocolos, yo no los tenga y me gane una multa enorme. Esa es una cosa. Y la otra cosa, aún más grave, es que yo no tenga estos protocolos y alguien denuncie ante la Dirección del Trabajo, vaya con el inspector del trabajo, porque ahí se abre otra naturaleza de cosas. Si yo no denuncio, si yo no tengo los protocolos, se produce un hecho, la persona va y denuncia, desde el momento que el inspector del trabajo tiene conocimiento de esto, sigue su investigación, todo lo demás, pero el resultado de esta investigación lo va a poner en conocimiento del tribunal.
de un tribunal respectivo, sobre todo cuando hay vulneración de derechos fundamentales. Entonces, por un lado, la Dirección del Trabajo va a imponer multas que son muy grandes, y por otro lado, cuando esto llegue en conocimiento del juez, de ahí se va a derivar responsabilidad penal para la empresa. ¿Por qué? Porque el juez va a resolver y esta persona estaba trabajando sin ninguna protección porque usted no cumplió los Mm. deberes de cuidado, no existen los protocolos, no hizo lo que tenía que hacer, se han vulnerado los derechos fundamentales de la persona, entonces ahí vienen otros temas. Y por ejemplo, la persona puede terminar la relación contractual, va a tener que ser indemnizada como si lo hubieran despedido, más las multas que corresponden por este tipo de cuestiones, que son sanciones económicas que van en favor del trabajador. Pero además al empleador le van a corresponder sanciones de distinta naturaleza, eh, porque no hizo lo que tenía que hacer para prevenir y se vulneró un derecho fundamental de una persona. Y eso es gravísimo, puede llegar incluso a cuestiones relacionadas con el cierre. Exacto. Muchas gracias. Mira, y hay una última pregunta Correcto. eh, donde nos consultan cómo coincide la ley Karin con la ley 21.369 que regula el acoso sexual, violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Bueno, la ley Karim es una ley que está pensada para las personas que están en el mundo del trabajo. Podríamos decir entonces que es una ley especialísima, porque no atañe a nadie fuera del mundo del trabajo. Miremoslo de esta manera. Si una persona, voy a poner un ejemplo, si una mujer es trabajadora, en tanto esté dentro de la relación laboral y un hecho ocurra dentro de la relación laboral, correspondería la aplicación de la ley Karim. Pero si esta misma persona estudia, por ejemplo, en una universidad, y ahí ocurre un hecho de acoso sexual, en esa dimensión le correspondería la aplicación de la otra norma. Entonces, es como que fuéramos, como que nos desdobláramos siendo personas según estamos en la jurisdicción laboral o según estamos en el mundo universitario. Entonces, Ujú. son normas cuyo espíritu podría parecerse porque lo que quieren es lograr un resguardo de los derechos fundamentales de trabajadores y de estudiantes, pero definitivamente su aplicación es distinta. La ley Karim aplica únicamente a hombres y mujeres que son trabajadores, que están involucrados en una relación contractual con alguien más, con una organización, con una empresa, con una persona privada, y esta otra norma solamente para personas que están en el mundo universitario, que no solamente para estudiantes, y hay que tener cuidado con eso, porque la norma no solamente debería proteger a estudiantes, sino que si es un estudiante quien ejerce conductas de acoso contra un profesor o una profesora, debería aplicarse también la normativa. Súper, muchas gracias, Nina. Ya, Bien. nos cambiamos de normativa. Genial, Vamos ahora a ley de conciliación. muy bien, Ya, las preguntas que nos quedaron en el chat el día jueves pasado. perfecto. Primera pregunta, ¿cuáles son las sanciones y multas si la empresa no ha implementado la ley de conciliación? ¿Quién fiscaliza y desde cuándo? Ya. La ley de conciliación está en plena vigencia, por lo tanto debería, o sea, en cualquier momento puede fiscalizarse. En cuanto a multas y sanciones, la ley de conciliación propiamente no trae esa indicación. Por lo tanto, las multas tendríamos que entenderlas por analogía de las que tiene el Código del Trabajo. Esto quiere decir que si nos visita una fiscalización y encuentra que no tenemos los mecanismos, los procedimientos, por ejemplo, para otorgar el derecho preferente al disfrute del feriado anual en primavera o verano, o no le estamos permitiendo teletrabajar a una persona que reúne las condiciones necesarias,
nos van a imponer las multas que están en el Código del Trabajo según entienda el inspector del trabajo, que es la gravedad de los hechos. Y en este sentido, debo dejar una recomendación. La recomendación es concebir claramente estos procedimientos. Es decir, si una persona llega a pedirme, llega a solicitarme teletrabajar, tener un procedimiento para que eso ocurra, sea que yo lo voy a conceder o no, porque puedo decir que no en determinadas circunstancias, pero que todo esté procedimentado. Lo mismo que si una persona quiere tener acceso a las vacaciones preferentemente, eso debe estar normado. O normado el hecho de que el sindicato me venga a solicitar la reducción Mm, de la jornada en periodo estival. ¿Por qué? Porque si no hay un procedimiento es muy difícil demostrar que yo implemente la ley. La implementación de la ley viene de la mano del hecho material de poder probar que los procedimientos existen y que ya hay personas disfrutando de ello. Y aquí cuidado con que el teletrabajo y el trabajo a distancia se tiene que ofrecer. Taxativamente la ley nos dice que debe ser un ofrecimiento patronal. Entonces, esto quiere decir que las empresas deben tener conocimiento de quién tiene hijos, niños, niñas menores de 14 años y adolescentes con menos de 18 años. Está bien que a lo mejor no conozca la condición de discapacidad que pueden tener esos adolescentes, que puede ser de moderada a severa, pero la empresa está en capacidad de saber quiénes tienen hijos en esas edades, de acercarse a estas personas y hacer el ofrecimiento. Si son niños y niñas, basta con eso para hacer el ofrecimiento y si tienen más de 14, entre 14 y 18 años, pues preguntar a la persona o indagar si tiene una condición de discapacidad que eh, podría verse en términos de cuidado favorecida con que papá o mamá esté trabajando desde casa. Pero es un ofrecimiento, yo tengo que ofrecer antes que me lo vengan a pedir. Si se me adelanta, pues genial, ¿no? Pero debe ser ofrecido. ¿no? Súper. Y relacionado con eso nos consultan, ¿qué pasa si papá y mamá tienen no, sí, papá y mamá pueden tener al mismo tiempo el beneficio? En teoría sí, en teoría sí, porque la ley no dice otra cosa. Si leemos la norma no nos dice que esto sea excluyente, como sí nos dice la ley de las 40 horas respecto a las bandas horarias. La ley de 40 horas, que es una ley también cercana a la ley Cariño, a la ley de conciliación, nos dice que si papá o mamá tienen el derecho, solo uno lo puede ejercer y quien decide es la mamá. En aquellas parejas que son homoparentales, no sé cómo lo van a hacer. El legislador cometió ahí un grave error, delegando esto solamente a una concepción de lo femenino, así pura y dura, pero ahí es excluyente. Sin embargo, en la ley de conciliación no queda claro que sea excluyente. Entonces, en principio, podrían ser los dos padres. Otra pregunta. ¿Hay harta casuística en Mucho. estas consultas? Nos preguntan, si tengo el cuidado de mi padre que está postrado, ¿tengo derecho a esta ley? Una persona en situación de dependencia. Una situación de dependencia, la persona tendría derecho siempre y cuando pueda probar que tiene el cuidado personal de este papá. Tiene que probar dos extremos y esto solamente para el beneficio de teletrabajo o trabajo a distancia. Solo para ese. Que se lo debe ofrecer su empleador. Correcto. Para los beneficios que tienen que ver con reducción de jornada, uso preferente de las vacaciones, no, porque son cuestiones que están ligadas a la conciliación con la escolaridad, con el receso escolar, con las vacaciones. Pero Ujú. si en una situación de que es una persona mayor la que está en discapacidad, entonces tendría derecho siempre y cuando la persona realmente tenga el cuidado personal de esto y haya una prueba de la situación de discapacidad que vive la persona, que se prueba, bueno, con la documentación respectiva. Pero sí, tendría derecho, si reúne estos extremos, al beneficio del trabajo a distancia o teletrabajo.
Ahí, para ese Súper, particular, no importa la edad que tenga la persona, siempre y cuando yo sea la cuidadora. Si es hija, va a ser fácil de probar que tiene el cuidado personal, porque se prueba a través de la afiliación. Y si tenemos el cuidado personal de un tercero, que no es directamente papá o mamá o un hijo o un hermano, ahí sí tenemos que hacer entender a nuestro empleador que por alguna razón somos nosotros los cuidadores. súper. Nos preguntan si la reducción transitoria de la jornada laboral durante el periodo de vacaciones tiene un límite de horas máximo a reducir. Bueno, lo primero de esto es que ese sistema de conciliación, porque no lo debemos llamar beneficio, es un derecho. Entonces vamos a decir que es un sistema, que es una herramienta de conciliación. Solo es posible a través de una negociación con el sindicato. Es decir, el sindicato negoció con el empleador dijo sí. Cuando alguien me venga, cuando una de las personas sindicalizadas venga a pedirme la reducción, yo la voy a considerar. El gran problema de esto es que el legislador se quedó corto y no nos dijo precisamente lo que ustedes están preguntando. No nos dijo de cuánto estamos hablando, qué tanto puedo reducir, ni nos dijo qué va a pasar con las horas que dejo de trabajar. Porque si yo pongo a la empresa media máquina, porque mi gente en su inmensa mayoría está sindicalizada y se acogen a la reducción, no voy a producir. Y si no produzco, ¿qué pasa? ¿Cómo me van a asalariar esas horas? Entonces, lo que nos dice Mm, la lógica, y haciendo analogía con otras normativas, es que estas horas en principio deberían trabajarse antes o se van a trabajar después, pero se tienen que trabajar. En cuanto al límite, no nos ha dicho nada, no nos dice si se pueden reducir 10 horas semanales o 20 horas semanales. Eso seguramente va a ser objeto de consulta a la Dirección del Trabajo y el inspector va a dar luces sobre esto. ok. Y la última pregunta es sobre el sector público. ¿Qué es lo que sucede en el sector público con este tema? Si está normado o no, si aplica la ley o no. Bueno, si vamos a lo estrictamente normativo, la ley debería ser aplicable, porque salvo que en el mundo público no hayan papás y mamás, sino que Mm, los progenitores se relacionen con su prole en otros términos, debería ser aplicable. Sin embargo, de momento parece que no es aplicable. Entonces, el mundo público está en una gran iniciativa, en una gran, digamos, movilización haciendo este tipo de consulta a todos los órganos competentes en búsqueda de que esta normativa sea aplicable y tiene que ser aplicable. Porque como les mencioné en la webinar, los sujetos beneficiarios de esta normativa no son los trabajadores y las trabajadoras. Trabajadores y mm, trabajadoras son un vehículo para que verdaderos sujetos de protección tengan acceso a los cuidados. Y esos verdaderos sujetos de protección son niños, niñas, adolescentes y personas de nuestra familia que requieren de nuestra atención, de nuestro cuidado, de nuestra permanencia cercana que se consigue a través del teletrabajo, por ejemplo. Entonces, las relaciones de filiación son las mismas en el mundo privado y en el mundo público, exactamente las mismas, y los sujetos de protección son exactamente los mismos. Y todos estos objetivos que ha tenido el legislador son exactamente iguales para funcionarios y funcionarios. Entonces, yo mm. creo que es cuestión de tiempo para que una sentencia, una resolución, una jurisprudencia nos diga que se tiene que aplicar también al estatuto administrativo. Claro, porque en este momento está aplicando el Código del Trabajo. Es correcto. Ayer escuchaba a una Claro. catedrática de la Universidad de las Américas en una entrevista radial que era un poco categórica y decía, no, no se aplica al mundo público. A lo mejor en este momento, por la forma como el legislador lo expresó, no está en vigencia para el estatuto administrativo, pero tiene que entrar en vigencia. En mi opinión, es cosa de Claro. tiempo y no va a demorar mucho. Mm.
sí, tiene que ver con los derechos, como dices tú, O sea, y los no de niños, los trabajadores. niñas y adolescentes, hijos e Sí, hijas de funcionarias y funcionarios son exactamente iguales en derechos y en exacto. necesidades que hijos, hijas y adolescentes o personas que necesitan cuidado de trabajadores de la empresa privada. El análisis no da para otra cosa, ni desde pura Mm, lógica ni desde lo jurídico. así es. Nina, te agradezco tu tiempo. No, a ti, Natalia. Resolvimos las dudas, el compromiso que teníamos desde la, los dos webinars que realizamos, así que Ha eh, sido un gusto. te Yo agradezco encantada. nuevamente y nos vemos este jueves también Nos en el vemos. webinar, en el Es último que nos correcto. queda. Nos vemos este jueves para un tema que de verdad va a ser interesante. Así que dejamos a todos los quienes nos estén viendo también cordialmente invitados para que nos acompañen. Seguro que sí. Nos vemos el jueves. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, Ana. Chao. Dale. Igual para ti. Chao.